Hola, saludos. Estamos atentos al acontecer mundial, a los últimos acontecimientos en los que vemos cómo Estados Unidos y el sionismo se irán hundiendo. Hay gran movimiento en Estados Unidos. La situación al interior del país vecino está evolucionando. Hay un despertar popular. A quienes creían en un mundo estático, con un imperio yanqui prominente por largos años, la realidad les dará sorpresas muy grandes, porque a fin de cuentas esa realidad la construyen los pueblos. La protesta más grande de toda la historia de Estados Unidos se celebró recientemente. Se estima que se movilizaron entre 8 y 9 millones de personas en la protesta No King a lo largo y ancho del país. Protestas en contra del gobierno de Donald Trump. Durante el fin de semana del 28 al 29 de marzo se realizaron 3,200 marchas en todos y cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, para condenar a la administración antipopular y las medidas antipopulares de Donald Trump y su reestructuración del Estado para desatar deportaciones racistas y ataques contra las personas migrantes. También se denunciaron los asesinatos perpetrados por los agentes de migración del ICE, así como el patrocinio de Washington a las guerras genocidas y destructivas en el mundo. Las pancartas condenaban la guerra de los sionistas y Estados Unidos contra Irán, el genocidio en Gaza por parte de Israel con el apoyo de Washington para apoderarse de la tierra palestina, la destrucción del Líbano, la agresión contra Venezuela y el bloqueo contra Cuba. En todas partes los eslogans se multiplicaron para denunciar el rol de los multibillonarios, llamando la gente a un cambio de régimen en Estados Unidos y a todo lo que le han llamado la clase Epstein que enfrente a la justicia. El movimiento de resistencia crece. El No King de marzo de 2026 realizó 500 manifestaciones más que en la pasada, en la segunda movilización de octubre de 2025. Vamos a dar algunos ejemplos. En Alabama hubo 22 marchas, hubo 25 en Alaska, 70 en Arizona. En 19 ciudades de Arkansas hubo protestas. Tan solo en Los Ángeles, California, hubo 41 distintas manifestaciones y más de 20 en San Diego, en cuyos centros se agruparon 40,000 manifestantes. En Colorado hubo 80 protestas, en Connecticut 50, en Delaware, Florida y Georgia se desarrollaron protestas en 50 localidades. En Hawái, en Honolulu, se reunieron 10,000 manifestantes. En Boise, Idaho, 10,000. En Seattle, 100,000 manifestantes. En Boston, 200,000. En Nueva York, 350,000. En Minnesota, donde los agentes del ICE asesinaron recientemente a la poeta Renee Nicole Good y al enfermero Alex Pretty, se movilizaron 200,000 personas tan solo en la capital de Minneapolis, San Pablo, y alrededor de 1 millón en todo el estado. Las manifestaciones de No Kings se celebraron a nivel mundial en Gran Bretaña, Francia, Australia, Costa Rica, Canadá, Japón y otros tantos lugares para apoyar la justa lucha de la clase obrera y el pueblo contra los crímenes y el dictado de los multibillonarios. Entre el pueblo de Estados Unidos crece la aspiración por una democracia verdadera en un país donde las elecciones son de dinero. Las corporaciones financian a los candidatos que una vez electos actúan como sus agentes y no
como representantes populares. Esto se ha hecho más patético que nunca en este gobierno al servicio del complejo militar industrial y de la guerra, que recorta los servicios públicos, hace pagar al consumidor el costo de sus aventuras a través de la inflación y reprime a los migrantes y a los estadounidenses que son solidarios con las personas trabajadoras de diferente origen nacional. La democracia americana se ha ido desnudando aceleradamente en los últimos meses, donde el poder ejecutivo cada vez más se coloca por encima de toda ley y gobierna a punta de decretos por encima del Congreso y de los otros poderes. El gobierno de Trump está al servicio del sionismo y de los planes de Netanyahu y de Israel por encima de toda consideración interna y de los intereses populares. Está al servicio de un puñado de multibillonarios que reestructuran el gobierno y aplican recortes masivos en agencias federales porque así les interesa a empresarios como Elon Musk. Es un gobierno secuestrado por la clase Epstein, cuya única moral es acumular ganancias y abusar de la sociedad desde su parte más sensible y frágil como es la niñez hasta las personas ancianas, marginadas y principales víctimas de las políticas antisociales. La juventud se rebela contra este gobierno porque quiere gozar de sus derechos, vivir en paz en su país y no ir a asesinar a otros pueblos en guerras interminables. El descontento social y económico es también un malestar político contra el sistema que ha traído tan malas consecuencias para la gente y en contra de las cúpulas tanto republicanas como demócratas, producto de un sistema electoral y de partidos diseñado para servir a la dictadura de las corporaciones, no a la voluntad popular. La administración de Trump ha sido un catalizador de las profundas contradicciones del sistema en Estados Unidos y los verdaderos intereses que mueven al imperio han quedado a la vista de los pueblos del mundo y desde luego del pueblo estadounidense. La popularidad del magnate naranja ha caído por abajo del 40%, según Pew Research Center. A fines de enero estaba a 37% y tras el ataque a Irán sigue cayendo en picado. Hoy ya se ha convertido en el presidente más repudiado en la historia del país. Históricamente, en Estados Unidos, al iniciar una guerra, Washington contaba con un apoyo mayoritario. Al iniciar la guerra de Vietnam estaba arriba del 60% la aprobación. Mientras que al final todo cambió y el 70% se oponía a la invasión. En 2011, la invasión a Afganistán alcanzó un apoyo de más del 80%, o sea, la abrumadora mayoría estaba apoyando la invasión a Afganistán. La guerra contra Irak en 2003 contó el apoyo de alrededor 55% de la población. La agresión contra Libia contó con el respaldo del 47% de los estadounidenses. Además, a nivel extranjero, contó con el apoyo de una coalición de países aliados, Canadá, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, mientras que por lo contrario, el ataque a Irán solo contó con el respaldo mínimo de solo el 30% de los estadounidenses. La desaprobación fue mayoritaria. Al tiempo que los aliados históricos de Estados Unidos y el sionismo en Europa y en Canadá se han abstenido en esta ocasión de apoyar a Trump para abrir el estrecho de Hormuz. Mientras Estados Unidos realiza asesinatos selectivos, acciones genocidas, bombardea plantas eléctricas, escuelas, universidades y sitios arqueológicos, ataca la planta nuclear de Bushehr y trata de robar el uranio enriquecido sin éxito, Irán ha respondido de una manera contundente y digna. Irán
ha bloqueado el estrecho de Hormuz, ha atacado al menos 13 bases militares en Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, en los Emiratos Árabes Unidos. Ha causado daños de más de 1.500 millones de dólares. Además, 18 corporaciones estadounidenses han sido blanco de los ataques de la República Islámica. Tan solo el viernes 3 de abril, la Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió el derribo del avión militar F-15E, del avión de combate A-10 Warthog y de varios helicópteros UH-60 y MH-6 que fueron alcanzados por el fuego iraní, poniendo en ridículo a Trump, quien aseguró recientemente en un discurso ante la nación que habían hecho desaparecer a la Armada y la Fuerza Aérea de Irán, diezmado a la Guardia Revolucionaria y que habían dejado prácticamente agotado o inutilizado sus misiles. Pero la realidad se le estrelló en la cara. Como producto de la guerra, se ha disparado el precio del petróleo, de alimentos, fertilizantes, de ropa y otros productos. La inflación está al alza, lo que ha golpeado la economía de Estados Unidos y a Trump, quien creía en un éxito rápido y contundente. Al inicio de la guerra declaró que esta iba a terminar en 2-3 días, que iba a lograr un cambio de régimen. Varias veces ha declarado la victoria, pero el ataque se prolongó más de 5 semanas. Luego de anunciar que se retiraría en 2 o 3 semanas, sorpresivamente da un ultimátum amenazando con terminar toda una civilización el 7 de abril a las 20 horas de Washington de no liberarse el estrecho de Hormuz. Así alardeó ante el mundo que iba a cometer un genocidio. Ese día bombardearon la isla de Har, corazón operativo de la industria petrolera iraní, para terminar la jornada anunciando que aceptaban una propuesta de 2 semanas de tregua para negociar con vistas a un alto al fuego. Para el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, se trata de una victoria histórica y considera que para Estados Unidos es una derrota innegable, histórica y aplastante en su guerra desleal, ilegal y criminal contra el pueblo de Irán. Estados Unidos se vio obligado a aceptar el plan de paz de 10 puntos, que consiste: 1. Cese total de hostilidades en Irak, Líbano y Yemen. 2. Cese permanente e irrevocable de todos los ataques contra Irán sin límite de tiempo. 3. Fin integral de todos los conflictos en la región. 4. Reapertura del estrecho de Hormuz bajo control de Irán. 5. Establecimiento de un protocolo de condiciones que garanticen la libertad y la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz. 6. Pago integral de indemnizaciones por reconstrucción a Irán. 7. El levantamiento de todas las sanciones contra Irán. 8. La liberación de los fondos y activos iraníes congelados en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. 9. El compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares. 10. Implementación inmediata de un alto de fuego en todos los frentes, una vez aceptadas las condiciones anteriores. El Consejo aseguró que el acuerdo no significa el fin de la guerra y que Irán mantendrá la mano en el gatillo, y si el enemigo comete el más mínimo error, la respuesta será con toda la fuerza. Por lo pronto, Israel ha continuado atacando Líbano, causando cientos de víctimas, argumentando que no está en el acuerdo. Y el mismo Trump, contradiciéndose, afirmó que efectivamente no está en el acuerdo no atacar a Líbano. De modo que la paz es incierta. Ante el fracaso estratégico del gobierno de Trump de atacar a Irán, la cúpula de su gobierno se está resquebrajando.
el Pentágono, las agencias de inteligencia y los altos funcionarios de su gabinete han entrado en disputa. Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, renunció al cargo declarando: no puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra actualmente en Irán. Irán, dijo Kent, no representa ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense. También están destituyendo en cadena a una docena de altos mandos militares y de inteligencia. Despidieron al mismísimo jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, quien declaró: un loco llevará a la gran fuerza militar de Estados Unidos a la ruina. Además fueron cesados Charles Brown, presidente del Estado Mayor, el mayor general William Green, jefe de capellanes, y el comandante del Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, el general David Holm, porque se negaron a enviar tropas a Irán. Por otro lado, la fiscal general Pam Bondi fue destituida el jueves 2 de abril, enredada en el caso Epstein y en sus intentonas de procesar a los adversarios políticos de Trump. Además, el 5 de marzo, Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que le llaman la Barbie ICE, encargada de la cruel política migratoria. Las divisiones y la guerra civil encubierta entre el gobierno federal y múltiples gobiernos estatales y locales, condados y municipalidades, como se ha exhibido en California, en Minnesota, entre el poder federal y los gobernadores. Los choques entre el poder federal y el judicial también se han visto recientemente en los choques entre Trump y la Suprema Corte de Justicia con respecto a la ciudadanía por nacimiento y el tema de los aranceles, lo que también muestra la división interna y la intentona de Trump de gobernar como emperador, que choca con la realidad del país. De modo que es claro que en Estados Unidos la población, de modo creciente, no está satisfecha. Las masas no quieren seguir viviendo igual y las clases dominantes no pueden gobernar ya como antes. En esta guerra, Estados Unidos se ha gastado $40,000 millones, mientras que en su país la población sufre grandes carencias. Esta crisis política, marcada por la agudización de la pobreza y la deslegitimación del Estado, abre pie a una situación crítica que muestra que se asoman cambios radicales. No será fácil transformar la situación. La situación es muy compleja. El imperio y sus corporaciones, el sionismo, se van a defender furiosamente. Pero en una perspectiva histórica debemos confiar en que la lucha de los pueblos pondrá al nazi-sionismo de Estados Unidos e Israel en el basurero de la historia. Es el momento en que todos los pueblos, el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de México, los pueblos del mundo, desde luego los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Irán, nos unamos por un mundo de justicia y paz, y porque este imperio, que ya muestra un declive creciente, se ha puesto en la picota para abrir paso a un futuro nuevo, luminoso para la humanidad, sin guerras, sin destrucción contra la naturaleza, en armonía entre los seres humanos. Es la hora de los pueblos. Estados Unidos y el sionismo se irán hundiendo, gracias a nuestra organización, a nuestra unidad y a nuestra lucha. Muchas gracias, y por sus comentarios y opiniones, muy agradecidos. Hasta pronto.